Hola a todos, es un gusto volver a saludarnos en el tercer episodio de Viajes por el Universo. Les habla Andrés Vélez. Y bueno, lo prometido es deuda. Por eso hoy vamos a hablar del Camino de Santiago de Compostela, un lugar de peregrinaje por el que cada año pasan más de 200.000 personas. Las razones de por qué hacer este recorrido han evolucionado desde su inicio alrededor del año 829 después de Cristo. Este episodio es la primera parte acerca del camino. Vamos a desentrañar la historia de por qué este lugar se convirtió en un centro de peregrinaje, el inicio de lo que hoy conocemos como las guías turísticas. A lo largo del recorrido encontraremos mitos, leyendas e historias curiosas, elementos que hacen parte del folclore y la historia de este patrimonio de la humanidad, declarado así por la UNESCO en 1993. En esta ocasión nos estará acompañando Juan Carlos Henao. Actualmente es guía turístico en Colombia y también profesor de guías en el SENA. Fue coordinador de turismo en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Estudió comunicación social en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y más adelante realizó una especialización en documentación periodística en la Universidad de Navarra, que está ubicada en Pamplona. Además de su experiencia en turismo, ha trabajado como copywriter. Juan Carlos ha recorrido el Camino de Santiago varias veces y hoy nos comparte su experiencia en este increíble recorrido por el norte de España. Andrés, no, el gusto es mío. Es un tema que realmente me apasiona, me gusta mucho, conozco pues algunas cosas y sobre todo me gusta como hablar de él y darlo a conocer a otras personas, ¿no? Claro, fuera del aire me estabas comentando que has ido varias veces al Camino de Santiago. ¿Dónde nació ese gusto por...? Cuando yo estudio en la Universidad de Navarra. En la Universidad de Navarra, en Pamplona, tuve una profesora de historia del arte, que nunca se me olvidará el nombre de ella, Concepción García Gainza, ¿no? Efectivamente español, una profesora de historia realmente increíble, y ella, digamos, además de la historia del arte general y hablar de Goya y de Velázquez y de todo este tipo de cosas en sus cuadros, me enseñó el gusto por el románico y nos enseñó, porque pues éramos un grupo, la importancia del Camino de Santiago en el arte. Y yo ya desde esa época, y no estaba tan en auge como está ahora el camino, para el año 85, a mis adentros dije, algún día lo tendré que hacer. Y ya completo 9 caminos realizados, ¿no? El camino no es solo uno, son varios caminos los que llevan a Santiago de Compostela. ¿Cuáles has realizado tú y cuáles son, digamos, bueno, podemos decir primero cuáles son los caminos que se te vengan a la cabeza, porque son muchos, el primitivo, el francés, y cuáles son los que tú has recorrido? Mira, efectivamente caminos hay muchos. Y así como hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, de alguna forma todos los caminos conducen a Santiago de Compostela. Y cuando a ti te dicen, bueno, ¿y dónde comienza el camino? Pues realmente el camino comienza donde uno comienza, es decir, en su casa. El camino comienza ahí. Los más tradicionales y los que han ganado, dijéramos, como premios o estas denominaciones como patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO, dijéramos que son el francés y el Camino del Norte. ¿Sí? Tú encuentras, lógicamente, el Camino del Norte, el Camino francés, el Camino primitivo, el Camino catalán, el Camino de la Plata, el Camino portugués, el Camino inglés, el Camino sanabrés, ¿sí? Son muchos los caminos que hay porque de alguna forma están todos interconectados y llegan propiamente a Santiago de Compostela. En el caso mío personal, yo he recorrido 7 veces el camino francés, una vez el camino del norte por toda la cornisa cantábrica y una vez el camino portugués desde Oporto. Sí, ese es un poco como los que yo he hecho. Valga el paréntesis que ahorita recientemente, el 16 de marzo, se puso un mojón en Monserrate, aquí en Bogotá.
Lo vi. un mojón que tiene 7.264 kilómetros a Santiago de Compostela. Pero tú querías pasar nadando. Exactamente, buen avión. El tema es que quieren promover el camino, han puesto algunos en América Latina, y Monserrate dijéramos que es un icono de peregrinación para los bogotanos, ¿no? Entonces pusieron ahí con todos sus símbolos, y la flecha, y la concha, y todo esto, para indicar el camino de Santiago. Entonces ha sido muy bonito para los que trabajamos en el tema de turismo, pues la gente se emociona un poco al saber y al comprender el tema del Camino de Santiago y por qué está ahí y todo eso. Entonces da un tema también para dar un discurso especial sobre el Camino de Santiago. Y es que es un tema y un viaje que ha tomado mucho auge y cada vez uno escucha más personas que quieren hacer el camino, que dicen yo quiero hacer el Camino de Santiago, pero realmente siento que también hay mucha desinformación, como que es un anhelo, pero con un gran desconocimiento. ¿Realmente qué es el Camino de Santiago? ¿Cuál es el significado que este tiene? Pues mira, eso igualmente nos tenemos que remontar un poco también a la historia, porque cuando los turcos se toman Constantinopla, ¿sí?, los cristianos no podían ir a esos lugares sagrados. La tradición nos cuenta que Jesús mandó al apóstol Santiago a evangelizar la Hispania, que era parte de los romanos en esa época, ¿no? Estaba la Galia, estaba la Inglaterra, en fin, cada uno de esos pueblos, pero la Hispania pues era un poco importante y estaba muy dispersa, y entonces Jesús manda a Santiago el Mayor, a evangelizar la Hispania. Dice también la tradición que él no recorrió propiamente el camino, pero en Zaragoza sí se le aparece la Virgen del Pilar sobre un pilar, animándola a que continúe con ese proceso de evangelización. Sin embargo, Herodes lo manda a llamar y es el primer apóstol decapitado, es decir, le cortan la cabeza. Sus discípulos, ¿no?, lo que hacen es coger el cuerpo, y ahí hay varias leyendas, entre ellas es que lo ponen en una barca, atraviesa todo el Mediterráneo, da la vuelta por la parte de la península e ingresa por una de las famosas rías a España, y allí pues de alguna forma lo entierran, está enterrado pues en su sitio, pero pasan y pasan y pasan los siglos y se olvida de alguna forma dónde fue que quedó enterrado. Los musulmanes están ya presionando, acuérdense que son 8 siglos de los musulmanes pues invadiendo la península ibérica, y de pronto un ermitaño que se llamaba Pelayo, en una de sus noches de meditación en un determinado lugar en Galicia, encuentra que salen estrellas y que hay un campo estele, un campo de estrella, y entonces empiezan a averiguar y efectivamente encuentran una tumba, se le atribuye a la tumba del apóstol Santiago, y la gente empieza a hacer peregrinación hasta este punto, hasta el campo de las estrellas o Compostela, ¿no? Y ese es un poquito como la historia. Hoy en día la gente va motivada por varias cosas. Efectivamente, el tema religioso tiene un factor importante, otro tema es el tema cultural, otro tema es el tema gastronómico, otro tema un poco también el artístico, y indudablemente un tema de retos y de deporte, porque pues puedo hacer tantos kilómetros, o no puedo hacer, claro. En fin, son varias las motivaciones y cada persona tiene la suya, ¿no? Que ahorita empezaremos a trabajar un poco más, a profundizar un poco más en este tema. Claro. Pero es que a mí me causa mucha curiosidad también. Entonces llegó este señor, este ermitaño, encuentra Compostela, que de ahí viene el nombre de Compostela, como lo acabas de mencionar, y después llega el rey Alfonso II, ¿cierto? Si no me equivoco. Alfonso II el Casto. Y él le da, digamos, certifica que son los restos del apóstol Santiago. Ajá. ¿Cuál es el argumento para
para que en realidad fueran los restos del apóstol, porque en algún momento alguien dijo, Sí, en la Edad Media, pueden ser los huesos de un perro. Literalmente lo dieron de esa forma, ¿no? sí. Entonces, ¿cuál fue el argumento del rey en ese momento? Para nosotros es muy difícil saberlo, pues casi... Mira, es interesante ver porque Alfonso II el Casto efectivamente es el primer peregrino como tal, ¿sí? Y por eso él recorre desde Oviedo hasta Santiago el que hoy conocemos como el camino primitivo, ¿sí? Y ese es el camino que él recorre. En términos de distancia no sabría en este momento cuántos son, pero en términos de etapas creo que son 10 etapas desde Oviedo hasta Santiago de Compostela. Efectivamente, ese es un tema que es complejo y arqueológicamente no se ha podido comprobar, así como en San Pedro hay realmente una inscripción y dice, ¿y qué es Petrus? Aquí está Pedro, ¿sí? Y está justo debajo del altar mayor. Hay una serie de elementos y de la tradición que conllevan de alguna forma, dijéramos, a creer o como a la fe y que eso se convirtió popularmente. Hoy hay gente que dice, no, esos no son los restos del apóstol Santiago, o esos sí son, digamos, yo me atrevería a decir un poquito que son dos elementos, la fe y la tradición, ¿no? Pero no he escuchado ni he visto que haya argumentos sólidos que digan realmente estos son los restos del apóstol Santiago, ¿no? Digamos que eso está un poco en medio de la leyenda, la tradición y la fe del pueblo español, ¿no? Claro, entonces la gente cree en eso. Y esto nos lleva de nuevo a un tema al que te estabas adelantando y es las razones por las que la gente hace el camino hoy. Pero antes de ver esas razones por la que la gente hace el camino hoy, veamos las razones del pasado, ¿no? La gente lo hacía por fe, lo hacía por pagar una condena, lo hacía por de pronto una promesa al apóstol Santiago. Entonces, ¿cómo fueron estos primeros peregrinos? Mira, hay bastante literatura y cosas que son bastante curiosas que van pasando a lo largo del camino. Eh, por decirte algo, efectivamente, en algunos casos era penitencia, es decir, algún personaje de algún pecado o alguna cosa especial, no, vaya usted a hacer el camino de Santiago. Personajes tan importantes como San Francisco de Asís, ¿no? Que hizo el camino de Santiago y el año pasado, el año antepasado, antes de pandemia, se cumplió el aniversario y los franciscanos daban, además de la certificación normal del camino, que ahora hablaremos, una certificación especial, se llamaba la Cotolella, creo que es. En fin, hay personajes que van haciendo ese camino por diferentes intenciones, ¿no? Acordémonos, Edad Media, el tema de las reliquias es un tema muy importante. No en vano, en Santiago de Compostela también hay un altar dedicado a reliquias muy importantes, ¿sí? En Conques, en Francia, que hace parte también del camino, hay reliquias. Entonces el peregrino empieza a buscar esas reliquias y esos sitios y empieza, digamos, a hacer camino como tal. Concretando, puede ser por penitencia impuesta, puede ser por devoción, pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta en el camino y es que en plena Edad Media, y hablando del turismo, es la primera guía turística que existe, ¿sí? Amerit Picot escribió el famoso en el Códice Calixtino, ¿sí? Todo el itinerario del Camino de Santiago, donde parar, donde había posada, donde había comida, donde había río, baño, etcétera, etcétera, y está muy, muy detallado, ¿no? Ese código calixtino lo encomienda el mismo Papa Calixto II, Exactamente. que es el mismo que crea el Jacobeo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué crea el Jacobeo? Se crea el Jacobeo igualmente después de una época incluso de pandemia y dificultad. El camino va a tener como varios picos, ¿sí?
en la Edad Media se olvida y después, digamos ya para nuestra época, en el año 93, coge nuevamente auge cuando un personaje en un sitio que se llama el Ocebreiro en Galicia, ¿sí? Eh, empieza a hacer las famosas flechas amarillas que son parte de ese símbolo, ¿no? Entonces, eso, digamos que crea como ese hito y ese conocimiento de la gente que dice, bueno, hay que ir a visitar las reliquias del apóstol Santiago, sean o no, pero pues dijéramos que esa es la meta. Claro, ¿Sí? entonces este códice se convierte, digamos, en el primer Lonely Planet. Exactamente, exactamente. Ese es el primer Lonely Planet y además establecido. Cuando enseñas temas de turismo, esa es la referencia más concreta. Además es muy bonito. El libro como tal, que no había propiamente libros, eran los famosos códices, tiene una parte donde está todo ese relato de cómo será el camino. Mal que bien coincide con las etapas que se hacen hoy en día porque está relatado básicamente el camino francés. Este libro, códice, perdón, menciona las flechas, nos da la indicación No, de las flechas. no. Digamos que el tema de las flechas y de las conchas es un poco posterior, ¿sí? Porque pues no había señalización, ¿sí? El tema de la flecha es este gallego que te digo, que fue párroco en la iglesia de los Hebreiros. Los Hebreiros es una de las entradas a Galicia y es quizás uno de los puntos más altos dentro del camino francés. Eh, Allí, como para no hacer muy largo el tema, los habitantes viven en unas payosas. Las payosas son como una especie de establos donde están los animales, o de pesebres, digámoslo así, donde están los animales y las personas, es decir, viven en conjunto y son en techo de paja, pero que llega prácticamente hasta el suelo. Entonces las llaman payosas. Y allí también hay un tema que está en el símbolo de Galicia, que es un tema de un milagro de la Eucaristía, donde la Eucaristía se convierte en cuerpo de Cristo y parece que los estudios que han hecho pues hace relación al miocardio, al corazón o lo que fuera, ¿no? Entonces ahí hay como esos dos elementos que para esto es importante, ¿no? Y este sacerdote lo que hace es que va yendo a las alcaldías, le regalan unos botes de pintura y entonces a lo largo del camino se van haciendo las flechas amarillas y las distintas asociaciones y los distintos peregrinos cuando se pierden pues van poniendo flechas amarillas también y eso se convirtió como en uno de los símbolos más importantes del camino. Junto con la concha, que de hecho es una vieira, ¿cierto? Una vieira, sí. Mira, yo como buen caminante, yo porto mi vieira, ¿sí? Es esta, que tiene dos significados y dos elementos. Tú sabes que Galicia, por las famosas rías, es muy importante por sus mariscos, ¿sí? Entonces, la gente cuando iba a Santiago de Compostela, pues como recuerdo se llevaba una concha. Hoy en día la gente lo lleva porque las vieiras son grandes, pero también para tomar el agua. ¿Sí? Entonces, en las fuentes hídricas que había y en los sitios de agua potable, es más fácil tomar el agua con la concha que dijéramos que con la mano. Ok, entonces por un lado tenemos un significado simbólico y por otro lado tiene un significado funcional. Total. ¿Sí? Pero entonces, ahí hay dos cosas. En la Edad Media se volvía con la concha. Hoy en día la gente lleva la concha y se ha convertido en el símbolo del peregrino. ¿Sí? Está la concha y muchas veces sobre la concha está también la famosa cruz roja, que es como si fuera una espada, ¿sí? Que es la famosa, dijéramos que hace referencia a la famosa batalla de Clavijo, donde aparece Santiago Matamoros, ¿sí? Matando a los moros
en esa famosa porque estaban invadiendo mucho y por eso de alguna forma es el patrón de España y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces son como esos elementos. Pero hoy en día la gente ya la lleva por el tema del agua y sin embargo algunos la siguen conservando. Esa es como una de las teorías y de las cosas que funcionan. La otra, cuando abren por primera vez los restos del apóstol Santiago después de haber cruzado todo el Mediterráneo e ingresado por arriba, por las rías, estaba lleno de conchas. ¿Sí? Son como esos dos elementos. En el mojón que hablábamos hace un ratico de Monserrate, vas a encontrar una concha estilizada, que la punta de la concha también va a indicar como una flecha, ¿sí? Y la flecha amarilla, ¿sí? Entonces hay como varios caminos que conducen a la concha, por eso es hoy en día distintos formas que hay de la concha, ¿no? Hay muchas interpretaciones, también hay interpretación que dice que es muy parecido a una mano y es muy relacionado con el tema del peregrino, con el tema de dar la mano. Está también el tema de la oca, ¿no? Es decir, es como si fuera la pisada de una oca. Ahí está todo el tema del juego de la oca. El tema de la oca también está un poco asociado con el tema de los templarios, ¿no? En busca de los lugares sagrados o de conservar los lugares sagrados, ¿no? Claro, los templarios, y hablemos un poco de eso para ir entrando más en el camino. Los templarios de Inglaterra, ¿cierto? Venían también camino a las cruzadas, claro, al camino de Santiago. ¿Cuál camino era? Ese era el... hay un camino que ahí se llama el camino inglés, es decir, tú vienes cruzando, llegas a la costa cantábrica y empiezas a caminar hacia Santiago, ¿no? Pero tenías que cruzar el mar en barco, en lo que fuera, pues ahí el estrecho no es una cosa que sea muy grande, ¿no? Y sobre todo si vas, por ejemplo, entre Dove y Calais, pues está la avenida, está el túnel, está la cosa que conecta básicamente Inglaterra con Francia, ¿no? Sin embargo, a lo largo del camino tú encuentras varios sitios muy significativos de los templarios, ¿no? Que son básicamente iglesias y ermitas, por ejemplo, octogonales, ¿no? Encuentras catedrales que son básicamente fortalezas, ¿sí? Está, entonces uno va bien, y hay un castillo, por ejemplo en Astorga, está el castillo de los templarios, es un castillo precioso y por dentro pues es un museo y está toda la explicación de cómo eran y cómo vivían de alguna forma esos templarios y qué hacían ellos ahí en el camino, era básicamente proteger a los peregrinos. En plena Edad Media pues había ladrones, había vándalos, y hubo personas, no solamente los templarios, sino santos. Por ejemplo, hay un santo que es muy curioso que se llama Santo Domingo de la Calzada y el pueblo se llama Santo Domingo de la Calzada. Y él dijo, yo quiero que a mí me entierren en el camino, ¿sí? Y uno va caminando común y corriente, la iglesia da una vuelta así y hay como una especie de ábside, ¿sí? Donde está enterrado el santo y está enterrado sobre el camino. Y esa iglesia además es muy curiosa, es una iglesia muy, muy bonita. Él fue un monje que se dedicó a orientar a los peregrinos cuando se perdían en el bosque y a conducirlos por el camino que era, ¿sí? Y hoy en día en esa iglesia, que es muy curioso, hay un gallo y siempre permanece un gallo. Y donde vivo, ¿sí? Okay. Y donde uno se queda en el albergue, que es ahí muy cerquita, está el gallinero y el gallo lo van cambiando cada X tiempo, porque hay una leyenda que es muy simpática. Un peregrino o una familia de peregrinos que venían de Polonia, ¿sí? de esos países ya más germánicos. Se quedaron en una de esas posadas, hablándolo en términos de la Edad Media también, y la niña de la posada se enamoró del muchacho, como que quedó muy, pero el muchacho no le quiso poner bolas y entonces ahí se quedó, y esta muchacha como para
quitarse la espinita de encima, cogió unos vasos de plata y se los puso en su zurrón, en su mochila, ¿sí? Y bueno, al día siguiente partieron y tal, y por la mañana, que dónde están los vasos, que no sé qué, que se perdieron, van a donde esos peregrinos, lo encuentran y al muchacho lo mandan a ahorcar, ¿sí? Porque pues era un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, el muchacho lo ahorcan, el papá y la mamá continúan el camino hacia Santiago de Compostela, pues con la tristeza habida y por haber y de todo. Y en unos pueblitos más adelante estaban comiendo, ¿no? Y le cuentan al personaje con el que estaban y dicen, miren, pues nos pasó esto y tal y cual. Y este personaje les dije, miren, así como este pollo que yo me estoy comiendo va a revivir en este momento, ¿sí? Entonces su hijo todavía no está muerto, está vivo, ¿sí? Y entonces se devolvieron y efectivamente el hijo todavía está vivo, no había efectivamente muerto. ¿Y por qué es el tema del pollo? Porque se dice que el pollo o la gallina que cantó después de asada, ¿sí? Entonces existe toda una tradición muy simpática y por eso está el gallo ahí. Entonces cuando hay matrimonios y debe decir el sí, la novia, el organista da una determinada nota para que el gallo cante y hay toda una tradición en torno al gallo y en la iglesia uno ve el gallo efectivamente ahí. Entonces es el gallo o la gallina que cantó después de asada. Entonces cuando recorremos el camino encontramos todo este folclore y encontramos todas estas historias y hablemos un poco de algo que mencionaste hace un momento y es el arte. Entonces encontramos arte gótico, encontramos arte románico, encontramos arte, digamos, también contemporáneo, Total. porque en este momento se está generando arte ahí. Y la ruta también es una ruta de conocimiento, ¿no? Y de conocimiento que se transmite a través del arte. Total, mira, tú arrancas en donde tú quieras, ¿no? Es decir, en los distintos sitios, pero desde Roncesvalles, dijéramos que es en los Pirineos españoles, un lugar también muy emblemático, además para uno es muy curioso, es un pueblo que tiene 25 habitantes censados, ¿no? Lo demás son peregrinos y pueden ser cientos de peregrinos, ¿no? El cementerio pues habrá 3 o 4 personas. Comienzas con el tema románico, ¿no? Entonces uno puede ir viendo toda la evolución del arte desde el románico hasta llegar a esa majestuosidad del barroco, por ejemplo, en Galicia. El románico se va a caracterizar más como por el tema de la oscuridad, por el tema de la contemplación, muros muy gruesos, ¿no? Y como muy geométricos en sus estructuras, hablando del tema de arquitectura como tal. Pero igualmente vas a ver esas imágenes estáticas, rígidas, que no tienen mucho movimiento, que no tienen mucha expresividad, ¿no? Y vas pasando por el gótico, que es esa maravilla cuando la luz entra directamente sobre esas claraboyas y esos tragaluces que tienen y esos rosetones que lo que hacen es de alguna forma dentro sentirte como en una Jerusalén celestial. Esa es la maravilla del gótico y esas agujas que suben hasta el cielo, ya una decoración más fuerte y ya la decoración recargada y fuerte pues del barroco. Entonces en todo el trayecto tú vas viendo ese tipo de construcciones, iglesias, ermitas, casas, algunas, sobre todo dijéramos que estamos hablando del tema de grande que son iglesias, sin embargo hay también edificios civiles. Y a lo largo del camino pues encontramos por ejemplo en un pueblo que se llama Astorga también un edificio por ejemplo de Gaudí, ¿sí? En León también hay un edificio de Gaudí. Entonces, está toda esa mezcla arquitectónica y de arte que es muy, muy, muy interesante y es muy bonito verla también, ¿no? Claro, y la misma Catedral de Santiago de Compostela ha sido, pues, digamos, objeto de esa evolución de arte, ¿no? Recordemos que primero se encuentra la cripta, se construye una pequeña capilla
sobre la cripta. Así es. Y va creciendo, va pasando por todos estos estilos, que primero es una cripta romana, después pasa a diferentes estilos arquitectónicos, pasando por el gótico, que son estos grandes templos, con estos contrafuertes, lo que tú decías, diseñado para que entre la luz y para que sea, digamos, una imagen, digamos, de la cercanía de Dios, ¿no? Pero hablemos un poco de eso, hablemos un poco de todas estas etapas que tuvo la catedral para llegar a ser lo que es hoy. Mira, primero el tema de catedral es bien interesante y efectivamente tú hablas, hoy existe esa pequeña capillita que creo que se llama la Corticela, ¿sí? Que está al lado del altar mayor en Santiago de Compostela. Pero no podemos olvidar dos cosas. La catedral o las catedrales en la Edad Media de alguna forma eran lugares de encuentro, lugares de mercado, de comercio en algún tiempo, y ya después va evolucionando a que fueran solamente como el tema religioso. En el caso de España, normalmente cuando tú entras vas a ingresar por un sitio que se conoce con el nombre de Nártex, y en el caso de Santiago de Compostela hay un sitio que es básicamente el final del románico, que todavía existe, que es el famoso Pórtico de la Gloria. Ojalá algún podcast nos dé la posibilidad de hablar solamente de ese elemento, ¿sí? Está totalmente decorado con elementos del Antiguo, del Nuevo Testamento, Jesucristo en la mitad con su famoso Tao, ¿sí? Y después está Santiago, en fin, tiene toda una serie de simbología. Y ya aquí, ¿por qué final del románico? Porque las imágenes, aunque son todavía un poco serias, empiezan como a dialogar entre ellas. Recientemente hicieron la restauración de ese Pórtico de la Gloria y encontraron que pudo haber tenido unos colores preciosos, un estilo lapislázuli o además de pronto como algo de oro, unas cosas. Entonces han recuperado los colores. Hay una fundación que se encargó duraron casi 2 años en la manutención y en la restauración. Precioso, quedó muy muy bonito. Y eso junto con un puente románico que existe en Navarra, que se llama Puente la Reina, son, dijéramos, como cuando uno busca románico en internet o en los libros de románico, son 2 ejemplos claros: Puente la Reina y el Pórtico de la Gloria, como elementos importantes del románico, ¿no? Y en esas iglesias castellanas, gallegas, que aquí nosotros no tenemos, es muy curioso porque uno cruza ese espacio después del atrio, que es el nártex, y lo primero que se encuentra es el coro, ¿sí? Entonces Santiago también tuvo un coro, y tuvo un coro pétreo, pero en algún momento se retiró y los restos de ese coro pétreo están en el Museo de Santiago. Pero después, en la Edad Media, ¿qué pasaba? Los peregrinos llegaban y no tenían dónde llegar. ¿Dónde se quedaban los peregrinos? En la catedral. En la catedral, ¿sí? Debía oler horrible. Entonces olía a demonios, porque además no había sitios para los baños, ¿no? Entonces, en la catedral y en los techos hay un recorrido que hacían esto. Hay un sitio que no sé si tú conoces, que se llama el Triforio. El Triforio es como un segundo piso. Ese segundo piso eran como las habitaciones y los sitios, y efectivamente pues hacían sus necesidades y sus cosas ahí. Para eso se pone el botafumeiro, botafumo, ¿sí? En las ceremonias especiales no era otra cosa que mitigar los olores de los peregrinos. Cuando tú haces el camino y uno convive con gente de otros lugares, de otros sitios, hay gente que no se baña por distintas razones y todo, y a veces el olor a peregrino, uno mismo lo va sintiendo, es fuerte, ¿no? No me imagino en la Edad Media también cómo podía ser, ¿no? Ha sido mucho más fuerte. El botafumeiro es un incensario grande, de un peso grande, que para poderlo funcionar lo tienen que tirar 5 personas.
Esas 5 personas se llaman los tirabuleiros. ¿Sí? Ok, difícil nombre. Sí, es bien complicado. Claro. Y este botafumeiro es más o menos de 1,50 m. ¿Cuánto pesa? Sí, no sé si es como, no recuerdo ahorita el peso, pero es un peso considerable, porque tienen de varios tamaños, ¿sí? Hay unos ya más pequeñitos para cuando hacen algún tipo de ofrendas especiales, y hay uno más grande, pero no recuerdo el peso, pero era un peso fuerte. Bueno, perfecto. Bueno, ya hablamos un poco de qué es la historia del camino, ¿cierto? Yo creo que este episodio lo dejamos acá y continuamos con otro episodio que vamos a escuchar más adelante, que es qué es el camino en la actualidad. Perfecto. Entonces, pues Juan Carlos, muchísimas gracias. No, Andrés, Y con mucho gusto. Ahí seguiremos mirando porque realmente hay mucho tema para claro, poder hablar de libros, de películas, en la actualidad, quién hace el camino, cómo. Hay mucha gente que vive del camino en la actualidad y por pandemia pues mucha gente sufrió también, pero se vive del camino y hay gente que vive del camino. claro, es que yo creo que toda una temporada de viajes por el universo se podría dedicar al camino. Exactamente. Pero bueno, vamos a ir cubriendo temas poco a poco y vamos a seguir hablando del camino porque en realidad es algo que a todos tenemos gran cantidad de personas que nos apasiona, que nos llama mucho la atención y que queremos aprender mucho más de esto. Entonces, pues bueno, Juan Carlos, muchas gracias. No, Andrés, con mucho gusto. Y bueno, nos vemos en la siguiente ocasión. Perfecto. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Por favor, déjanos tus comentarios y cuéntanos si quieres saber más acerca del Camino de Santiago. También, si quieres participar en el programa y contarnos tu historia de viaje, escríbenos. Estaremos felices de hacer un episodio contigo. En el próximo episodio estaremos hablando de qué es hacer el camino en la actualidad. Y también les diremos algunos consejos para cuando hagan este viaje le puedan sacar el mejor provecho. También en próximas ocasiones vamos a estar hablando de literatura y cine alrededor de este tema. Y es que la verdad, un solo episodio de nuestro podcast no alcanza a abarcar tanto camino. Por último, quiero que le demos las gracias a Juanita, a Sidney, a Rafael, Kevin y a Daniel. Y bueno, a todos los que hacen posible este programa. Les mando un gran abrazo y nos encontramos en el próximo episodio de Viajes por el Universo.